romper ese lazo de sangre, o a los adultos que tenemos que pensar que a veces ese lazo de sangre no es bueno, vamos a llevar este concepto a una historia de vida. Y aquí tengo a mis tres invitados. Sebastián, ya te conocemos, sabemos de tu historia vivida en el colegio y cómo luchás por proteger a los niños de todo lo que tenga que ver con los abusos. Y tenemos a Silvia y a Jazmín, madre e hija, con una historia muy particular. A ver, vamos a tratar de explicarla muy sintéticamente para luego escucharlos a ustedes. Madre e hija, el papá de Jazmín, tu ex marido, ya tenía una familia previamente. Un día, vos ya separada de tu marido, viene la hijastra, o sea, parte de la historia pasada de tu ex marido, a contarte un dato que cambió todo. Que cuando ella era chica había sido abusada por tu expareja. Lo primero que hiciste, lo primero que cualquier madre haría es, Jazmín lo ve, Jazmín tiene contacto con él, yo no quiero que este contacto continúe con este dato. Y a partir de eso, ¿qué pasa? Hay muchos pormenores en esta historia, pero digo, básicamente ese fue el primer gran llamado que tuviste. Seguro. Y ahí es donde empieza realmente esta lucha, ¿no? Y el empezar a conocer la realidad que no solamente era mía, en mi entorno familiar, sino de otras madres cuando salgo a buscar otras madres. La gran sorpresa es cuando voy al Poder Judicial diciéndoles esto: miren lo que me enteré, ese hombre abusó de su hija mayor, porque tenía función paterna con ella, y la abusó, ayúdenme a cuidar a mi hija, y me encuentro que el Poder Judicial, el juzgado de familia, toma la postura de absolutamente protegerlo a él. Hasta ese momento, Jazmín pasaba con vos unos días y otros días le tocaba ver con su papá, como cualquier Es más, pareja él separada. vivía a 50 metros de nuestra casa. Yo cuando me separo del acuerdo en ese mismo juzgado de familia, que si yo estaba enojada con él y me quería separar, no tenía por qué separarlo de la nena. Yo acordé que él viviera en el mismo terreno. Bien. Esto vos imaginate años después, cuando viene Romina, que es esta piba, a decirme la verdad, yo la culpa que tenía. Porque me sentía culpable de todo, culpable por haberme enamorado de él, por haber tenido a mi hija, por no haberme dado cuenta, y por además cuando me separo acuerdo que él viva cerca. Claro, y vas a la justicia, lo lógico, le decís, señores, a ver, me acabo de enterar esto del papá de mi hija, lo que quiero es que mi hija no tenga contacto con él. Seguro, que no tenga contacto, investiguen. Además, en el mismo momento me entero, porque Romina me cuenta, que el padre de él, o sea, el abuelo de Jazmín, había abusado de múltiples niñas, incluidas las 3 nietas, o sea que las 3 primas hermanas de Jazmín habían sido abusadas por el abuelo. O sea que en esta familia el abuso sexual contra niñas venía circulando desde hacía décadas, y yo no me había enterado hasta ese momento, septiembre del 2009. Imagínate cómo llego a ese juzgado de familia. Llegué desesperada, horrorizada. Una como mujer tiene múltiples sensaciones: la culpa, el asco, la vergüenza, el no saber para qué lado patear. O sea, de un momento para el otro. Pero el primero es de protección hacia Jazmín. Y todo eso te sale después igualmente la protección, pero como persona estás devastada. Y eso también hay que entenderlo, porque ¿qué pasa en el Poder Judicial? Vos tenés una mamá enloquecida y tenés por el otro lado un hombre que se presenta con sus abogados llorando, tranquilo, explicando que en verdad está sufriendo, ¿me entendés? Injustamente. Y eso también hay que verlo, porque muchas veces nos dicen las locas a las mujeres que estamos en esa situación. Y por supuesto que estás enloquecida. Estás y no es para enloquecida. menos. Jazmín, vos te enterabas de esto, tu papá era el protagonista de esta situación, ¿y qué te pasaba a vos como hija? Y yo estaba decepcionada primero porque no era un papá que se había borrado cuando yo era chica o algo de ese estilo, sino que yo lo veía todas las semanas, iba a la casa de mi abuela paterna y tenía mis primos, mis tíos. Y cuando me entero de eso, yo le creo a mi mamá, que es la que me lo cuenta, y a Romina, y nada, me decepcioné. Y desde ahí empecé a tener miedo de estar con este señor, porque dije, estoy en peligro. Y se lo dije al juez y no me escucharon. Lo que hicieron fue protegerlo a él. ¿Y con qué argumento? ¿Qué te dijeron? Porque vos te preguntaron concretamente, ¿vos querés ir con tu papá? ¿Pasa algo? Digo, sí, te lo preguntan concretamente, pero además te preguntan cosas medio tramposas, te hacen como preguntas de a quién querés más. En el juzgado de familia, con 12 años tenía yo, menos, 11. Entonces, en esa edad, en esa situación, te pone mal que te